Jesús fue una persona de oración frecuente, persistente y prevalente. La oración era una parte indispensable de todo lo que era la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual y su poder espiritual. En Mateo 26, versículo 41, instó a sus discípulos a vigilar y orar para que no cayeran en la tentación. Hubo al menos dos momentos en la vida de Jesús en los que su oración se destacó sobre todos los demás. Uno de ellos fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos estaban con él, Jesús los dejó descansar mientras él se adentraba más en el jardín y oraba intensamente, hasta el punto de sudar gotas significativas de sangre. Ver Mateo 26, versículos 36 a 44 y Lucas 22, versículo 44. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante esas terribles horas oscuras que pasó en la cruz. A pesar de la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. No hay duda de esto. Nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración persistente y profunda no siempre es conveniente. La oración eficaz requiere un compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1, versículo 35. Antes del amanecer del día siguiente, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Cuando Jesús oraba, lo hacía durante la calma de la madrugada, cuando no había nadie cerca, sin interrupciones. Pasaba tiempo de calidad con su Padre mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos suelen ser los más revitalizantes, los más gratificantes, los más preciosos. Jesús podría haberse quedado en su habitación o en la casa, pero no lo hizo. Encontraba un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba frecuentemente, pasaba tiempo de calidad en oración, orando cuando y donde las interrupciones no lo molestaran. Aunque Jesús venía del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Y si Él consideraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos nosotros? Si tienes un automóvil, sabes que necesitas llenarlo regularmente o dejará de funcionar. Sabes que necesitas alimentar tu cuerpo regularmente o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre, y si tu espíritu no es reabastecido por oraciones frecuentes, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas 6, versículo 12 dice: En aquellos días Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios, toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: pero no puedo hacer eso, necesito descansar. Sí, necesitas descansar, pero también necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil, pero es necesario. Debe haber sido así con Jesús, ya que las multitudes frecuentemente solo querían tocarlo. ¿Cuánto debía necesitar la renovación que venía de esas noches a solas con su Padre? El resultado siempre era un suministro fresco de poder y unción suficiente para el drenaje interminable de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba, presentando ante el Padre las necesidades de un mundo pecador y sufriente, Dios lo encontraba, y nuestro Padre hará lo mismo por cualquiera que se preocupe lo suficiente como para sacrificar algunas horas de sueño por un encuentro con el Todopoderoso. Que una persona renuncie a su descanso para interceder por los demás revela su sinceridad, y que alguien dedique a Dios solo una mañana, un día o una noche entera muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas, indicando que ellas son su primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder.
La Iglesia hoy se ha embellecido construyendo altos edificios y lugares de adoración impresionantes, pero la misma Iglesia, en muchos casos, está desconectada de las personas. Como resultado, hay una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama y no le sirve. Amigos míos, esta generación necesita renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Dios. Necesita alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos esas reuniones de oración en la cima de la montaña. Necesitamos esos momentos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más de lo que Jesús los necesitaba. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el estándar de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haremos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18, versículo 1, que debemos orar siempre y nunca desmayar. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en momentos de turbulencia, en momentos de problemas. Quiere que oremos y no nos desanimemos ni desistamos. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupaba el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿La oración tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad que tenía en la vida de Jesús? Seamos muy honestos, la mayoría de nosotros ora si tenemos tiempo, ora si el bebé no llora y nos perturba, ora si no necesitamos limpiar la casa, hacer compras o ir a trabajar. Sin embargo, si la oración debe ser eficaz en cada una de nuestras vidas, como Dios pretendía que fuera, debe tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús subía a la montaña para orar, estaba allí con ese único propósito. Nada lo perturbaba allí. Entonces, Él oraba. Y hasta que tú y yo podamos aprender a utilizar la oración de la misma manera enfocada, nunca lograremos alcanzar las cimas de bendiciones y unción y recibir la bendición de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor, la oración de Jesús en Juan 17, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En ella podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. Y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que deberíamos compartir cuando nos dirigimos a Dios en oración. Examinemos algunas de las cosas por las que Jesús oró en su oración sacerdotal, la oración en la que también podemos percibir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno. Ahora me voy del mundo, ellos permanecen en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos por el poder de tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Juan 17, versículo 11. ¡Qué logro precioso! Jesús oró por ti y por mí, y oró para que fuéramos uno con Él, de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la cercanía, en el calor, en la comunión que ocurre entre padres e hijos, y Jesús está pidiendo al Creador del universo que establezca esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús haya orado por esto indica que es posible y que también debemos orar por esto. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran gozo. Ahora voy a ti. Les he dicho muchas cosas mientras estaba con ellos en este mundo, para que estén llenos de mi gozo. Juan 17, versículo 13. Qué maravilloso es darse cuenta de que, cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que podamos poseer su gozo divino. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca debemos estar tristes o infelices. De hecho, debemos estar llenos de gozo. El gozo de Él y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8, versículo 10. Cuando estamos gozosos, estamos llenos de fuerza. Pero cuando nuestro gozo se va, nos volvemos débiles.
Esto también es un asunto adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, versículo 15. Dios no nos saca de nuestros trabajos para mantenernos alejados de la exposición al mal. El diablo está determinado a destruirnos y continuamente trata de alejarnos de Dios y de su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguno de los trucos que el diablo emplea contra nosotros. Y necesitamos orar de la misma manera todos los días. Jesús oró para que sus discípulos llevaran vidas santas. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, versículo 17. La palabra santificar simplemente significa separar para un propósito sagrado, consagrar, purificar. Hay solo una manera, un único medio de lograr esto: la palabra de Dios. Él proporcionó su palabra como instrumento de nuestra santificación. Efesios 5, versículos 25 y 26 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos santificamos al beneficiarnos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste. De la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos que amamos y que aún no conocen al Salvador. Sea lo que sea que seamos o lleguemos a ser en nuestras vidas espirituales, se lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que podamos ser uno con Él y que nos dio un hermoso ejemplo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Señor Padre, ayúdame a aprender que tú eres el Señor de mi vida. Tú tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente vague por lugares que destruyen mi paz, recuérdame que esos son pensamientos ilegales. No me pides que me detenga en sentimientos y afectos que contribuyen a los miedos. Reconozco que mi mente vivirá en perfecta paz cuando fije mi atención en ti. Entonces, Señor Jesús, permite que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que tengo en tu casa y enséñame a ser agradecido por aquellos eventos que me hacen correr hacia ti, enfocarme en ti y permanecer en ti. Nunca necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbadores. La verdad es que tú estás en control, Padre Celestial. Te alabo por tu constancia y presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte bien al nuestro lado, sin embargo, es difícil comprender que estás allí. De hecho, a veces la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del dolor. A veces retiras esos sentimientos para que podamos buscarte de manera aún más fervorosa. Padre, te pido que no confíe en mis emociones, pues son falibles, sino en tu amor por mí. Que confíe en tu palabra para que sea la verdad que gobierne mi vida por encima de mi entendimiento. Ayúdame a reconocerte y creer en ti, incluso cuando mis emociones puedan decir lo contrario. El Señor es bueno, confiable, y el Señor es amable. El Señor es tanto todopoderoso como todo amoroso. Salmos 100, versículo 5. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, reine en nuestros corazones, así como buscamos fijar nuestra atención en Él. Que la confianza en la soberanía divina y en el amor infalible del Padre nos inspire a vivir sin miedo, anclados en la certeza de que Él es bueno, confiable y siempre está a nuestro lado. Que podamos descansar en la verdad de su palabra, permitiendo que ella gobierne nuestras vidas por encima de nuestras comprensiones. Que la gratitud por su presencia constante y la búsqueda fervorosa de Él nos guíen en cada paso.
Si hoy sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva fase de tu vida, o si deseas renovar tu compromiso por haberte alejado de sus caminos por algún motivo, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.